Hola, ¿qué tal? Mi persona, Jacob Troya, y mi compañero Rolando Moreno, venimos en esta ocasión a hablarles sobre el curso tomado dentro de la plataforma Coursera, el cual tiene como nombre Introducción a la Big Data. Como contenido tenemos lo que sería definición de la Big Data, inicio de la era de Big Data, tipos de datos, características de la Big Data, ciencia de los datos, pasos del proceso de la ciencia de los datos, origen de los macrodatos, programas para el manejo de la Big Data, enfoque en el área de biomédica. Big Data, ¿qué es? Como primer punto, hacemos la referencia a cualquier conjunto de datos que se hace difícil de administrar, por lo cual utilizan técnicas avanzadas para su manejo. También se suele usar como término general para cualquier recopilación de datos que sea demasiado grande para procesar en un solo servidor. Como segundo punto tenemos el inicio de la era de la Big Data. Desde la llegada de los celulares inteligentes y el uso de las múltiples aplicaciones, lo podemos describir que esto se dio en la década del 2000 al 2010. Con la llegada de estos celulares, los mismos presentaban una gran fuente de macrodatos. La primera aplicación conocida en esa década fue la famosa aplicación llamada Facebook, el cual en el 2013 rompió récord por la cantidad de datos masivos que manejaban en un solo minuto, con la subida de una foto, el comentario, el like y cómo se reproducía una foto a nivel mundial de diferentes partes del mundo y de diferentes smartphones, de distintas marcas que se presentaban en ese momento en el mercado. Por lo tanto, podemos decir que Facebook fue uno de los pioneros dentro de la Big Data. Tipos de datos. Tenemos tres tipos de datos: datos estructurados, datos no estructurados y datos semi-estructurados. Los datos estructurados, estos datos los podemos definir como son ordenados y bien definidos en cuanto a su forma, tamaño y longitud. De esta manera es más fácil procesarlo. Por ejemplo, tenemos lo que sería la base de datos, hojas de cálculo, entre otros. Los datos no estructurados, los mismos como su palabra lo dice, no tienen una estructura interna definitiva o los datos no están totalmente organizados. Esto quiere decir que el valor que se hace no se identifica y a su vez se almacena. En algunos de estos ejemplos serían los videos, los audios, las imágenes y los PDF. Datos semi-estructurados. Como su misma palabra lo dice, se trata de una formación no regular y no se pueden gestionar de manera estándar. Es una mezcla de los dos anteriores, es decir, de lo estructurado y de lo no estructurados. No están perfectamente estructurados, pero se puede tomar que sí son estructurados, porque es una mezcla de los dos anteriores. Entonces, como ejemplo, teníamos lo que será el formato HTML y XML. Características de la Big Data. Tenemos que son las 5 Vs. Dentro de estas sería el volumen, la velocidad, variedad, veracidad y valor. El volumen lo podemos definir como que se refiere a la cantidad de datos que son generados cada segundo y minuto y día en nuestro entorno. Es la característica más asociada a la Big Data. La velocidad se refiere a los datos en movimiento por los constantes interconexiones que realizamos, es decir, a la rapidez en lo que son creados, almacenados y procesados en tiempo real. La variedad la podemos definir o describir de la forma que los tipos y las fuentes en las que se registran los datos. La veracidad podemos decirle que es el grado de fiabilidad de la información recibida y el valor que se obtiene dentro de los mismos. Y el valor es lo que podemos decir,
definir como que transforman la información de los datos. A continuación, los dejo con mi compañero Rolando Moreno. A continuación, estaré ampliándole o hablándoles un poco más sobre lo que fue nuestra experiencia con el curso de Introducción a la Big Data. Tenemos lo que es la ciencia de los datos. La ciencia de los datos se basa en investigaciones empíricas donde la data es usada para inducir información para las observaciones. Estas son investigaciones que hoy en día están siendo utilizadas ampliamente por plataformas o empresas como lo son Netflix, Amazon, YouTube, que estas son las más reconocidas, e incluso Walmart está utilizando este tipo de investigaciones para hacer que sus clientes tengan una mejor experiencia. Esto se basa en la información que obtienen de los clientes y de esa manera recomendar o hacer sugerencias de productos que sean de su agrado. Los pasos del proceso de la ciencia de los datos, entre ellos tenemos que son 5. El primer paso es la adquisición de los datos, es decir, toda información que se recopila de los clientes, por decirlo así. Tenemos como segundo paso el procesamiento de los datos. En este paso se busca cosas como correlaciones, tendencias generales y los valores atípicos que producen los datos. Como tercer paso tenemos el análisis de los datos, que busca lo que es construir un modelo a partir de los datos ya adquiridos previamente. Como cuarto paso tenemos comunicar los resultados. Este paso es importante ya que permite comunicar las ideas y de esa forma recomendar las acciones que se deben seguir. Como quinto paso tenemos lo que sería convertir los conocimientos en acción, lo que indica determinar qué acción o acciones deben tomarse en base a los conocimientos adquiridos previamente y los datos obtenidos mediante los otros 4 procesos. ¿De dónde provienen los macrodatos? Los macrodatos son generados principalmente por 3 grandes fuentes, lo que vienen siendo los datos generados por los seres humanos, los datos generados por las máquinas y los datos generados por grandes organizaciones. Los datos generados por los seres humanos se refiere a todos aquellos datos que generamos los seres humanos cuando llamamos, por ejemplo, a un call center, escribimos correos electrónicos, enviamos documentos electrónicos, notas de voz que son comúnmente muy utilizadas, telecomunicaciones, usos de tarjeta de crédito o débito, entre mucha más información que son producidas por nosotros. Los datos producidos por las máquinas son aquellos que poseen tecnologías que se conectan a otros dispositivos y utilizan sensores o medidores, lo cual generan gran volumen de datos que necesitan ser analizados. Un dato importante de estas máquinas que producen datos es que en Estados Unidos están siendo utilizados ampliamente en ciudades inteligentes, al igual que en China, lo cual lleva a un nivel de tecnología muy amplio, ya que con esto se puede utilizar autos eléctricos, ciudades inteligentes y ayuda a utilizar energías renovables. Los datos de grandes organizaciones suelen ser o vienen siendo los registros de facturación, de llamadas, telecomunicaciones, datos que podemos encontrar en formato semiestructurado o no estructurado. Se incluyen los datos empresariales que se refieren a la información del cliente, lo cual proviene de sistemas de inventarios o de ventas que se producen. Programa para el manejo de la Big Data. Durante el curso se nos habló
de Hadoop, el cual es una estructura de código abierto para almacenar datos y ejecutar aplicaciones de hardware comercial. Proporcionan un almacenamiento masivo para cualquier tipo de datos, enorme para poder procesar y que brinda una capacidad para hacer trabajos concurrentes virtualmente. Este programa se basa más que todo en múltiples bases de datos y utiliza una técnica llamada MapReduce, la cual básicamente se basa en analizar información y llevándola a bases de datos relacionadas al dato que se maneja en sí. Por ejemplo, si se habla de los colores, donde ve en una lectura o el color rojo, lo va relacionando y lo lleva hacia una base de datos de colores y así sucesivamente con otro tipo de datos. El enfoque biomédico de la Big Data podemos mencionar que se encuentra en la inteligencia artificial, ya que se puede mencionar que hay cuidadores que poseen inteligencia artificial, el diagnóstico de enfermedades. Esto se basa en la obtención y el análisis de los datos previamente adquiridos de los pacientes y de esa forma prevenir enfermedades y salvar vidas. Tenemos también lo que sería la medicina personalizada, que esta individualiza la atención médica basándose en la información única que cada persona posee. Esta aproximación permite individualizar el cuidado de cada persona en el camino que existe entre la salud y la enfermedad. Muchas gracias.